¿Sabías que existe un poder oculto en las palabras que puede tanto elevar tu alma como condenarte al abismo eterno? En este momento, desde cualquier rincón del mundo donde te encuentres, ya sea en México a las 2 de la tarde o en Argentina durante la madrugada, estás a punto de descubrir uno de los secretos más guardados de la filosofía occidental. Dime en los comentarios desde qué país me estás viendo y a qué hora, porque quiero conocer a esta increíble comunidad que se atreve a cuestionar todo lo establecido. Antes de continuar, si estás viendo esto desde tu celular, hazme un favor enorme y dale ese like que tanto nos ayuda a llegar a más personas que necesitan despertar ante estas verdades. Cada like es una pequeña revolución contra el sistema de control mental que nos han impuesto durante siglos. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante y peligroso mundo de las palabras malditas según Baruch Spinoza, el filósofo que fue tan revolucionario que su propia comunidad lo excomulgó y lo condenó al ostracismo más absoluto. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas palabras están prohibidas? ¿Por qué algunas expresiones pueden costarte tu reputación, tu trabajo o incluso tu vida? La respuesta te va a sorprender tanto que vas a querer compartir este video con ese amigo que siempre cuestiona todo. Porque créeme, después de ver esto, nunca más van a ver el lenguaje de la misma manera. La revolución silenciosa de las palabras. Imagina por un momento que vivieras en Ámsterdam del siglo XVII. Las calles empedradas resuenan con el sonido de los cascos de los caballos. Los mercaderes discuten en múltiples idiomas. Y en una pequeña casa de la calle Vloyenburg, un joven judío portugués está a punto de cambiar para siempre la forma en que entendemos la relación entre las palabras, lo sagrado y el poder. Ese joven se llama Baruch Spinoza, pero el mundo lo conocería como Benedictus, el nombre que adoptó después de que su propia comunidad lo declarara persona non grata. Pero, ¿qué fue exactamente lo que hizo este hombre para merecer semejante castigo? La respuesta no se encuentra en ningún crimen violento, ni en robo o traición. Su único delito fue usar palabras. Palabras que cuestionaban la naturaleza misma de Dios, de la religión y del poder que estas instituciones ejercían sobre la mente humana. Spinoza descubrió algo que las autoridades religiosas habían mantenido oculto durante milenios, que el poder de las palabras no reside en alguna fuerza sobrenatural, sino en la construcción social y el control psicológico que ejercemos a través del lenguaje. Pero demos un paso atrás. Para entender realmente la magnitud de lo que Spinoza propuso, necesitamos comprender el contexto en el que vivía. La Europa del siglo XVII era un lugar donde decir la palabra equivocada podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. La Inquisición española seguía activa, quemando a personas por herejía. Los protestantes y católicos se mataban entre sí en guerras que duraban décadas. Y en medio de todo esto, las palabras sagradas funcionaban como armas de guerra, instrumentos de control más poderosos que cualquier ejército. La comunidad judía de Ámsterdam, refugiada de las persecuciones en España y Portugal, mantenía un control férreo sobre el discurso religioso. Habían sufrido tanto por sus creencias que cualquier desviación de la ortodoxia era vista como una traición no solo a Dios, sino a la supervivencia misma del pueblo judío. En este ambiente de paranoia y control absoluto, Spinoza comenzó a desarrollar ideas que socavarían los fundamentos mismos de la autoridad religiosa. ¿Y sabes cuál fue su primer descubrimiento revolucionario?
que las palabras que consideramos sagradas no tienen nada de sagrado en sí mismas. Son simplemente sonidos que emitimos con nuestra boca, vibraciones en el aire que adquieren significado únicamente por el consenso social. Pero entonces, ¿por qué tienen tanto poder? ¿Por qué algunas palabras pueden hacernos temblar de miedo o llenarnos de una reverencia casi hipnótica? La respuesta de Spinoza fue tan simple como devastadora, porque nos han condicionado desde la infancia para reaccionar de esa manera. Cada vez que un niño escucha una palabra sagrada, pronunciada con reverencia, cada vez que ve a los adultos susurrar ciertos nombres con temor, está siendo programado para responder emotivamente a esos sonidos. Es un condicionamiento pavloviano aplicado a la esfera religiosa y funciona con una eficacia aterradora. Pero Spinoza fue más allá. No solo identificó el mecanismo de control, sino que propuso una solución radical: la liberación a través de la comprensión racional. Si las palabras sagradas obtienen su poder del condicionamiento social, entonces podemos liberarnos de ese poder simplemente entendiendo cómo funciona el mecanismo. Es como descubrir el truco detrás de un acto de magia. Una vez que sabes cómo se hace, pierde toda su capacidad de asombrarte. Esta idea era tan revolucionaria que literalmente nadie estaba preparado para ella. Ni siquiera los pensadores más liberales de su época podían aceptar que las palabras sagradas fueran simplemente construcciones humanas sin ningún poder intrínseco. Para la mayoría de las personas, incluso para aquellas que cuestionaban aspectos específicos de la religión, la sacralidad del lenguaje religioso era algo incuestionable. Spinoza observó que en todas las culturas, en todas las religiones, existe un vocabulario específico que se considera sagrado o prohibido. Los judíos no pueden pronunciar el nombre de Dios. Los cristianos consideran que ciertos términos son blasfemos. Los musulmanes tienen sus propias palabras prohibidas. ¿Pero por qué? ¿Acaso Dios, si existe, se ofende realmente por ciertos sonidos que hacemos con nuestra boca? La respuesta obvia es no. Si Dios es verdaderamente infinito y omnipotente, como afirman todas las religiones, entonces es literalmente imposible que se vea afectado por algo tan trivial como las palabras que pronuncian sus criaturas. La prohibición de ciertas palabras no protege a Dios. Protege el poder de quienes controlan el vocabulario sagrado. Aquí es donde la filosofía de Spinoza se vuelve realmente peligrosa para el establishment religioso. Él demostró que las autoridades religiosas han creado artificialmente un vocabulario sagrado precisamente para mantener su control sobre la población. Al convertir ciertas palabras en tabú, crean una barrera psicológica que impide que las personas comunes y corrientes discutan libremente sobre temas religiosos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué te sientes incómodo cuando escuchas ciertas palabras, incluso si no eres particularmente religioso? Esa incomodidad no es natural, es el resultado de siglos de condicionamiento cultural. Desde pequeños nos enseñan que hay palabras que simplemente no se deben decir, explicaciones que no se deben buscar, preguntas que no se deben hacer. Spinoza llamó a esto la servidumbre de la mente y argumentó que representa la forma más sutil pero efectiva de control social jamás inventada. No necesitas policías o ejércitos para controlar a una población si puedes controlar su vocabulario.
Una vez que las personas internalizan qué palabras están prohibidas, se autocensuran automáticamente. Es un sistema de control que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin necesidad de supervisión externa. Pero la genialidad de Spinoza no se detiene ahí. Él no solo identificó el problema, propuso una solución práctica. Argumentó que la única manera de liberarse de la tiranía del vocabulario sagrado es estudiarlo racionalmente, analizarlo históricamente y desmitificarlo completamente. Una vez que entiendes cómo y por qué ciertas palabras adquirieron su estatus sagrado, pierden automáticamente su poder sobre ti. Este proceso de desmitificación es lo que Spinoza llamó la liberación de la mente. No se trata de volverse ateo o de rechazar toda forma de espiritualidad. Se trata de recuperar tu derecho fundamental a pensar libremente, a hacer preguntas sin restricciones, a usar cualquier palabra que necesites para expresar tus ideas. Y aquí viene la parte que realmente va a cambiar tu perspectiva para siempre. Spinoza demostró que esta liberación no es solo posible, sino completamente segura. Contrariamente a lo que nos han enseñado, cuestionar las palabras sagradas no te convierte en una mala persona, no te condena al infierno, no trae desgracias sobre ti o tu familia. De hecho, te hace más libre, más racional y, paradójicamente, más ético. La ética de Spinoza se basa en la idea de que solo podemos ser verdaderamente buenos si actuamos desde la comprensión racional, no desde el miedo o la superstición. Una persona que evita hacer daño porque teme al castigo divino es menos ética que una persona que evita hacer daño porque comprende racionalmente que hacerlo es destructivo para la comunidad humana. Esta distinción es crucial porque revela la verdadera naturaleza del control religioso. Las autoridades religiosas no quieren que seas verdaderamente ético, quieren que seas obediente, y la obediencia basada en el miedo a palabras sagradas es mucho más fácil de mantener que la ética basada en la comprensión racional. Spinoza observó que las religiones organizadas han desarrollado vocabularios sagrados, específicamente para crear y mantener esa obediencia. Cada religión tiene sus propias palabras prohibidas, sus propios términos que no se pueden cuestionar, sus propias expresiones que generan respuestas emocionales automáticas. Pero cuando estudias estas palabras objetivamente, cuando investigas su historia y su función social, descubres que todas siguen el mismo patrón. Fueron creadas para inhibir el pensamiento crítico. El mecanismo oculto del control mental. Ahora vamos a profundizar en algo que seguramente te va a impactar. El mecanismo específico que utilizan las autoridades religiosas para convertir palabras ordinarias en instrumentos de control mental. Spinoza fue el primero en descifrar este código secreto. Y lo que descubrió es tan revelador que literalmente cambió el curso de la filosofía occidental. ¿Has notado cómo ciertas palabras religiosas se pronuncian siempre con un tono particular? Cómo los sacerdotes, rabinos y imanes modulan su voz de manera especial cuando dicen ciertos términos. Esto no es casualidad. Es parte de un sistema cuidadosamente diseñado para crear respuestas emocionales específicas en los oyentes. Spinoza observó que el primer paso en la sacralización de una palabra es asociarla con emociones intensas. Los líderes religiosos no simplemente pronuncian términos sagrados, los envuelven en un aura de misterio, temor y reverencia.
utilizan técnicas específicas de modulación vocal, gestos ritualísticos y contextos ceremoniales para crear lo que podríamos llamar anclajes emocionales. Pero ¿cómo funciona exactamente este proceso? Imagina que eres un niño pequeño en una ceremonia religiosa. Los adultos a tu alrededor están comportándose de manera inusual. Sus voces son más graves, sus movimientos más lentos, sus expresiones más solemnes. De repente, el líder religioso pronuncia una palabra particular y todos los presentes reaccionan simultáneamente con una respuesta específica. Se inclinan, susurran o permanecen en silencio absoluto. Tu cerebro infantil, que está constantemente aprendiendo patrones sociales, registra inmediatamente esta asociación. Esta palabra particular provoca una respuesta emocional intensa en todos los adultos de tu comunidad. Sin siquiera darte cuenta, estás siendo programado para responder de la misma manera cuando escuches esa palabra en el futuro. Este proceso se repite una y otra vez a lo largo de tu infancia y adolescencia. Cada vez que escuchas esa palabra sagrada, observas las mismas reacciones en los adultos y gradualmente tu propia respuesta emocional se vuelve automática. Es un condicionamiento tan sutil que la mayoría de las personas nunca se dan cuenta de que está ocurriendo. Pero Spinoza descubrió algo aún más perturbador. Este condicionamiento no se limita a crear respuestas emocionales, también crea barreras cognitivas. Una vez que una palabra ha sido suficientemente sacralizada, se vuelve literalmente impensable cuestionarla. Tu mente automáticamente evita examinar racionalmente cualquier concepto asociado con esa palabra. ¿Te has preguntado por qué te resulta tan difícil cuestionar ciertos conceptos religiosos, incluso cuando parte de ti sabe que no tienen sentido lógico? La respuesta es que has sido condicionado desde la infancia para experimentar ansiedad emocional cada vez que tu mente se acerca a esos temas. Es un mecanismo de defensa psicológica que te protege de la incomodidad, de cuestionar creencias fundamentales, pero al mismo tiempo te mantiene prisionero de ellas. Spinoza llamó a esto la tiranía de la imaginación sobre la razón. Argumentó que los seres humanos tienen una tendencia natural hacia el pensamiento racional, pero que esta tendencia puede ser sistemáticamente suprimida a través de condicionamiento emocional asociado con vocabularios sagrados. La brillantez de este sistema de control es que es autoperpetuante. Una vez que una generación ha sido condicionada para responder emocionalmente a ciertas palabras, automáticamente condiciona a la siguiente generación de la misma manera. Los padres que han internalizado estas respuestas emocionales las transmiten a sus hijos sin siquiera darse cuenta de lo que están haciendo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Spinoza demostró que este mismo mecanismo opera en todas las culturas humanas, independientemente de su religión específica. Los detalles varían, pero el patrón básico es universal. Todas las sociedades humanas desarrollan vocabularios sagrados que funcionan como sistemas de control mental. ¿Pero por qué? ¿Por qué los seres humanos desarrollamos universalmente estos sistemas de autocensura? La respuesta de Spinoza es que proporciona una forma eficiente de mantener la cohesión social. En sociedades primitivas, donde la supervivencia del grupo dependía de la conformidad absoluta, era ventajoso tener mecanismos automáticos que inhibieran el pensamiento disruptivo.
El problema es que estos mecanismos, que quizás fueron útiles en sociedades primitivas, se han convertido en obstáculos para el desarrollo humano en sociedades más complejas. En el mundo moderno, nuestra supervivencia depende precisamente de nuestra capacidad para pensar críticamente, para cuestionar assumptions, para adaptarnos a circunstancias cambiantes. Los vocabularios sagrados que una vez nos protegieron ahora nos limitan. Spinoza observó que las autoridades religiosas han refinado estos mecanismos primitivos hasta convertirlos en sistemas de control increíblemente sofisticados. No solo crean palabras sagradas, crean jerarquías enteras de sacralidad. Algunas palabras son tan sagradas que solo ciertos individuos pueden pronunciarlas. Otras son tan profanas que pronunciarlas es considerado un crimen. Esta jerarquización del vocabulario sagrado sirve múltiples propósitos. Primero, crea castas dentro de la comunidad religiosa. Aquellos que pueden pronunciar las palabras más sagradas versus aquellos que no pueden. Segundo, permite grados variables de control mental. Algunas personas son más restringidas que otras en su capacidad de pensar y expresarse libremente. ¿Te has preguntado por qué en algunas religiones las mujeres no pueden pronunciar oraciones que los hombres sí pueden? ¿Por qué en algunas tradiciones solo los sacerdotes pueden usar cierto vocabulario sagrado? La respuesta no tiene nada que ver con la espiritualidad o la pureza. Tiene que ver con el control social. Al restringir el acceso a ciertas palabras sagradas, las autoridades religiosas mantienen jerarquías de poder que de otro modo serían cuestionadas. Spinoza fue particularmente crítico de esta jerarquización porque contradice directamente la idea de que todos los seres humanos tienen igual capacidad para la comprensión racional. Si Dios es verdaderamente universal, argumentó, entonces no puede haber palabras que solo algunos humanos puedan pronunciar. La restricción del vocabulario sagrado no protege la santidad, protege el privilegio. Pero aquí viene la parte que realmente va a cambiar tu perspectiva. Spinoza demostró que puedes liberarte de todo este sistema de control simplemente entendiendo cómo funciona. Una vez que comprendes que tus respuestas emocionales a ciertas palabras fueron programadas artificialmente, puedes comenzar a desprogramarte. Este proceso de liberación no es fácil porque requiere que enfrentes directamente las ansiedades que fueron instaladas en tu mente durante la infancia. Pero es completamente posible y el resultado es una libertad mental que pocas personas experimentan en sus vidas. Spinoza desarrolló técnicas específicas para esta liberación. Primero, recomendó el estudio histórico de las palabras sagradas. Cuando investigas cuándo, cómo y por qué ciertas palabras adquirieron su estatus sagrado, begins to see them as human constructions rather than divine revelations. Segundo, sugirió la práctica de usar estas palabras en contextos puramente académicos, separándolas de su carga emocional artificial. Este segundo punto es crucial, porque demuestra que las palabras sagradas no tienen poder inherente. Cuando las usas en un contexto analítico, cuando las examinas como objetos de estudio rather than as objetos de reverencia, pierden automáticamente su capacidad de controlarte emocionalmente. La experiencia de liberación que describe Spinoza es extraordinaria. Dice que es como despertar de un sueño en el que habías olvidado que estabas soñando.
De repente, te das cuenta de que has estado viviendo dentro de limitaciones artificiales que nunca fueron necesarias. Tu mente se expande, tu capacidad de pensar se clarifica y experimentas una forma de libertad que no sabías que existía. La verdadera naturaleza del poder religioso. Ahora vamos a explorar algo que probablemente nunca te habían explicado antes. Cómo las autoridades religiosas han utilizado específicamente las palabras malditas como herramientas de dominación política. Lo que vas a descubrir es tan revelador que literalmente va a cambiar tu comprensión de la historia humana. Spinoza observó que en todas las sociedades las autoridades religiosas han mantenido su poder no a través de la fuerza física, sino a través del control del vocabulario sagrado. Esta es una forma de poder mucho más efectiva que la violencia porque es invisible, automática y autoperpetuante. Pero ¿cómo funciona exactamente este control? Imagina que eres un campesino en la Europa medieval. No sabes leer ni escribir. Tu única fuente de información sobre el mundo es lo que te dicen las autoridades religiosas. Ellos te explican que existen palabras tan sagradas que solo oírlas pronunciadas incorrectamente puede condenarte al infierno eterno. Esta simple afirmación crea un estado de terror psicológico permanente. No solo tienes miedo de pronunciar ciertas palabras, tienes miedo de incluso pensar en ellas. Tu mente automáticamente evita cualquier línea de pensamiento que podría llevarte a cuestionar conceptos asociados con el vocabulario sagrado. Spinoza demostró que este terror no es accidental. Es cuidadosamente cultivado por las autoridades religiosas porque les permite mantener control absoluto sobre la población sin necesidad de ejércitos o policías. Una persona que tiene miedo de pensar ciertos pensamientos is infinitely easier to control than a person who thinks freely. Pero la verdadera genialidad de este sistema es que crea la ilusión de que las restricciones son voluntarias. Las personas no sienten que están siendo controladas porque han internalizado las limitaciones como parte de su identidad religiosa. Se sienten virtuosos por autocensurarse, righteous por evitar palabras prohibidas. Esta internalización del control es lo que Spinoza consideró la forma más perniciosa de tiranía. Es relativamente fácil resistir a un tirano external que te dice lo que no puedes hacer. Es mucho más difícil resistir a un tirano interno que te convence de que no quieres hacer ciertas cosas. ¿Te has preguntado por qué las revoluciones políticas son más fáciles de lograr que las revoluciones espirituales? La respuesta es que el control político es external y visible, mientras que el control espiritual es internal e invisible. Puedes derrocar a un rey, pero es mucho más difícil derrocar las ideas que el rey instaló en tu mente. Spinoza observó que las autoridades religiosas han perfeccionado este control interno hasta convertirlo en un arte. No solo te dicen qué palabras no puedes pronunciar, te enseñan a sentir culpa por querer pronunciarlas. No solo te prohíben ciertas ideas, te enseñan a percibir esas ideas como inherentemente malvadas. Este proceso de internalización begins in early childhood and continues throughout life. Every time you attend a religious service, every time you participate in religious rituals, every time you interact with religious authorities, you are being reconditioned to maintain these internal restrictions. The most insidious part of this system is that it uses your own moral instincts against you.
You naturally want to be a good person, so when religious authorities tell you that good people don't think certain thoughts or say certain words, you comply willingly. You feel like you're making a moral choice, when in reality, you're being manipulated. Spinoza was particularly critical of how religious authorities use fear of divine punishment to maintain this control. They teach that God will punish you not just for actions, but for thoughts and words. This creates a form of psychological terrorism that makes resistance almost impossible. But here's what's really going to shock you. Spinoza demonstrated that this entire system of control is based on a fundamental lie. The authorities who enforce these restrictions don't actually believe in them themselves. They use sacred vocabulary strategically, violating their own rules whenever it serves their purposes. ¿Has notado cómo los líderes religiosos pueden discutir freely concepts que te han enseñado a no pensar? ¿Cómo pueden pronunciar words que te han dicho que son prohibited? ¿Cómo pueden make exceptions to rules que te han presentado como absolute? ¿Alguna vez te has preguntado por qué sientes un escalofrío cuando escuchas ciertas palabras, incluso cuando no entiendes completamente su significado? En este preciso momento, sin importar si me estás viendo desde Colombia a las 3 de la tarde, desde México durante tu descanso laboral o desde Argentina en plena madrugada, estás a punto de descubrir una verdad que cambiará para siempre tu percepción sobre el poder oculto del lenguaje. Antes de continuar, hazme un favor enorme. Si estás viendo esto desde tu celular, ese pequeño like que tanto nos ayuda a llegar a más personas realmente marca la diferencia. Cada interacción nos permite expandir esta revelación a quienes más lo necesitan. Y por favor, cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo y a qué hora, porque quiero conocer a esta increíble comunidad que se atreve a cuestionar las verdades establecidas. Lo que estás a punto de descubrir sobre el control político de las palabras malditas, según Spinoza, es tan perturbador y revelador que vas a querer compartir este video inmediatamente con ese amigo que siempre cuestiona todo. Porque después de entender estos mecanismos ocultos de dominación, nunca más podrán ver la realidad de la misma manera. El poder político oculto de las palabras prohibidas. Imagínate por un momento que estás en una plaza pública de cualquier ciudad europea del siglo XVII. El aire está cargado de tensión, susurros nerviosos recorren la multitud, y en el centro, rodeado por guardias armados, un hombre está siendo juzgado no por haber robado, no por haber matado, sino por haber pronunciado ciertas palabras. Palabras que, según las autoridades, eran tan peligrosas que podían destrozar el orden social establecido. Pero ¿qué hacía que estas palabras fueran tan amenazantes? ¿Por qué los poderosos de la época temían más a ciertos sonidos que salían de la boca humana que a los ejércitos enemigos? La respuesta que descubrió Spinoza va a cambiar completamente tu comprensión de cómo funciona el poder en las sociedades humanas. Spinoza observó algo que nadie antes había articulado con tanta claridad. Las autoridades religiosas no derivaban su poder de la fuerza bruta o de la riqueza material. Su poder provenía de su capacidad para controlar qué palabras podían ser pronunciadas, qué conceptos podían ser discutidos y qué preguntas podían ser formuladas públicamente. Este control del vocabulario público no era accidental ni casual. Era un sistema cuidadosamente diseñado y meticulosamente implementado para mantener a la población en un estado de sumisión psicológica permanente. Cada palabra prohibida
funcionaba como una barrera invisible que impedía que las personas comunes y corrientes pudieran cuestionar efectivamente la autoridad establecida. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos temas simplemente no se discuten en público, incluso en sociedades que se consideran libres? ¿Por qué hay preguntas que, aunque perfectamente lógicas, generan incomodidad inmediata cuando se formulan? La respuesta está en este sistema de control vocabular que Spinoza identificó hace más de 3 siglos y que sigue operando hoy en día. El mecanismo es elegante en su simplicidad y devastador en su efectividad. Primero, las autoridades identifican los conceptos que son fundamentales para mantener su poder. Luego, construyen alrededor de estos conceptos un vocabulario sagrado que no puede ser cuestionado sin consecuencias sociales severas. Finalmente, condicionan a la población desde la infancia para que experimente ansiedad emocional cada vez que se acercan a examinar estos conceptos críticamente. Spinoza demostró que este condicionamiento no se limita a crear respuestas emocionales superficiales. Literalmente, modifica la estructura del pensamiento, creando lo que él llamó zonas de ceguera intelectual, donde la mente simplemente no puede enfocar su atención analítica. Es como si hubieran instalado software de censura directamente en el cerebro humano. Pero, ¿cómo logran las autoridades religiosas instalar este software mental en poblaciones enteras? El proceso es tan gradual y sutil que la mayoría de las personas nunca se dan cuenta de que está ocurriendo. Comienza en la primera infancia, cuando los niños son más susceptibles al condicionamiento emocional. Imagina que eres un niño de 5 años en una familia profundamente religiosa. Cada día observas cómo los adultos a tu alrededor reaccionan con reverencia, temor o incomodidad visible cuando se mencionan ciertos temas. No necesitas entender el contenido específico de estos temas. Tu cerebro infantil registra automáticamente que estas áreas son emocionalmente peligrosas. El condicionamiento se intensifica a través de rituales religiosos repetitivos, donde ciertas palabras se pronuncian solo en contextos específicos, con tonos particulares y acompañadas de gestos ritualizados. Cada repetición fortalece las asociaciones emocionales hasta que se vuelven automáticas e inconscientes. Pero aquí viene la parte verdaderamente insidiosa. Este condicionamiento no solo te enseña a evitar ciertas palabras, te enseña a sentir virtuoso por evitarlas, righteous por autocensurarte, moral por negarte a pensar ciertos pensamientos. La tiranía más efectiva es aquella que convence a sus víctimas de que su opresión es en realidad su virtud. Spinoza observó que las autoridades religiosas habían perfeccionado este sistema hasta convertirlo en una máquina de control mental autoperpetuante. Una vez que una generación internaliza estas restricciones, automáticamente las transmite a la siguiente generación. Los padres que han sido condicionados para evitar ciertas palabras condicionan a sus hijos de la misma manera, sin siquiera darse cuenta de lo que están haciendo. ¿Te has preguntado por qué las revoluciones políticas son relativamente fáciles de lograr comparadas con las revoluciones espirituales? Un tirano político puede ser derrocado por la fuerza, pero un tirano mental es mucho más difícil de expulsar porque vive dentro de tu propia mente. Se disfraza como tu voz interior, como tu conciencia moral, como tu sentido de lo
lo que está bien y lo que está mal. El control vocabular que identificó Spinoza es particularmente efectivo porque utiliza tus propios instintos morales en tu contra. Quieres ser una buena persona, así que cuando las autoridades religiosas te dicen que las buenas personas no piensan ciertos pensamientos ni pronuncian ciertas palabras, cumples voluntariamente. Sientes que estás haciendo una elección moral, cuando en realidad estás siendo manipulado psicológicamente. Esta manipulación es especialmente perniciosa porque crea la ilusión de libre albedrío mientras secretly limita tus opciones a aquellas que son aceptables para las autoridades. Es como vivir en una prisión invisible donde las rejas están hechas de tus propias inhibiciones internalizadas. Spinoza demostró que este sistema de control vocabular había alcanzado tal sofisticación en su época que operaba en múltiples niveles simultáneamente. Había palabras que estaban completamente prohibidas para toda la población. Había otras que solo certain grupos podían usar. Y había un vocabulario aún más restringido que solo las autoridades religiosas podían pronunciar. Esta jerarquización del acceso vocabular servía a múltiples propósitos estratégicos. Primero, creaba castas sociales basadas en el precedente de palabras disponibles, aquellos que podían usar vocabulario sagrado versus aquellos que no podían. Segundo, generaba un sistema de recompensas donde el acceso a palabras más sagradas funcionaba como un premio por la conformidad. ¿Has notado cómo en algunas tradiciones religiosas solo los sacerdotes pueden pronunciar ciertas oraciones? ¿Como solo los hombres pueden usar cierto vocabulario litúrgico? ¿Como solo los rabinos pueden pronunciar el nombre de Dios? Estas restricciones no tienen nada que ver con la pureza espiritual o la santidad. Son mecanismos de control social disfrazados de tradiciones sagradas. El genio de Spinoza fue reconocer que estas restricciones vocabulary contradecían directamente los principios espirituales que supuestamente protegían. Si todos los seres humanos son creados por el mismo Dios, si todos tienen la misma capacidad para la experiencia espiritual, entonces no puede haber palabras que solo algunos pueden pronunciar. La jerarquización del vocabulario sagrado no protege la santidad, protege el privilegio. Pero aquí viene la revelación que realmente va a cambiar tu perspectiva. Spinoza descubrió que los propios líderes religiosos que enforcan estas restricciones no creen en ellas. Utilizan el vocabulario sagrado estratégicamente, violando sus propias reglas whenever it serves their purposes. They understand que las palabras sagradas son construcciones humanas sin poder inherente, pero mantienen el sistema porque les permite controlar a otros. ¿Has observado cómo los líderes religiosos pueden discutir libremente conceptos que te han enseñado a no pensar? ¿Cómo pueden pronunciar palabras que te han dicho que son peligrosas? ¿Cómo pueden hacer excepciones a reglas que te han presentado como absolutas? La respuesta es que ellos saben algo que a ti te han condicionado a olvidar, que todo el sistema es artificial. Esta hipocresía institucional es devastating, porque revela que todo el edificio del control vocabular es fraudulento. Las mismas personas que te enseñan a temer ciertas palabras demuestran a través de su comportamiento que no hay nada que temer. Han creado un sistema de control del cual se eximen a sí mismos. Spinoza llamó a esto la tiranía de la imaginación sobre la razón, y argumentó que representa la forma más sofisticada de opresión jamás desarrollada.
es más efectiva que la esclavitud física, porque las víctimas no saben que están siendo oprimidas. Es más duradera que la violencia, porque se reproduce automáticamente de generación en generación. La tragedia de este sistema es que no solo impide que las personas cuestionen a las autoridades religiosas, también impide que desarrollen auténtica espiritualidad. El verdadero crecimiento espiritual requiere honestidad completa, cuestionamiento radical y el valor de examinar todas las creencias. Las restricciones del vocabulario sagrado hagan esto imposible. ¿Te has preguntado por qué te sientes espiritualmente vacío después de años de participation in religious activities? ¿Por qué la oración y el ritual no te proporcionan la profundidad que esperabas? La respuesta podría ser que has estado practicando una forma de espiritualidad que te prohíbe acceder a las herramientas necesarias para el verdadero crecimiento. La libertad para pensar, cuestionar y explorar sin restricciones. The truly liberating part of Spinoza's analysis is that once you understand how this control system works, you can begin to free yourself from it. The first step is recognizing that your reluctance to examine certain ideas or use certain words is not a sign of virtue, it's a sign of conditioning. The second step is to practice intellectual courage by privately exploring the areas that have been declared off-limits. This exploration reveals something extraordinary. The things you were most afraid to examine are actually the most liberating to understand. The words you were most reluctant to use are actually the most important to investigate. The questions you were most conditioned to avoid are actually the most valuable to explore. Spinoza promised that this process of liberation would lead to a profound transformation in how you understand authority, spirituality, and your own capacity for independent thought. Instead of seeing yourself as a creature who needs to be controlled by sophisticated vocabulary restrictions, you begin to see yourself as a rational being with the right and responsibility to think freely about all aspects of existence. La maquinaria invisible del control mental religioso. Ahora vamos a explorar algo que te va a dejar completamente asombrado. La maquinaria específica que utiliza la autoridad religiosa para controlar poblaciones enteras sin que se den cuenta de que están siendo controladas. Lo que Spinoza descubrió es tan ingenioso y perturbador que literalmente va a cambiar tu comprensión de la naturaleza humana. ¿Has notado cómo ciertas ideas simplemente no se te ocurren, incluso cuando serían perfectamente lógicas en una situación particular? Como hay preguntas que tu mente evita formular automáticamente sin que tengas que hacer un esfuerzo consciente para evitarlas. Este no es un fenómeno natural, es el resultado del condicionamiento más sofisticado jamás desarrollado. Spinoza observó que las autoridades religiosas habían descubierto algo fundamental sobre la psicología humana, que es posible modificar los patrones de pensamiento de una persona sin que ella se dé cuenta de que está siendo modificada. El proceso es tan gradual y sutil que la víctima experimenta las limitaciones como naturales, como parte integral de su personalidad. El mecanismo funciona aprovechando la tendencia natural del cerebro humano a evitar la ansiedad emocional. Cuando una idea o palabra se asocia repetidamente con sensaciones de incomodidad, culpa o fear, the mind automatically begins to avoid that area of thought. Over time, this avoidance becomes so automatic that the person is no longer consciously aware that certain topics are off limits. Pero ¿cómo logran las autoridades
crear estas asociaciones emocionales negativas alrededor de conceptos específicos. El proceso comienza en la infancia más temprana, cuando el cerebro está más maleable y susceptible al condicionamiento. Los padres, que han sido condicionados de la misma manera, transmiten automáticamente sus propias ansiedades y restricciones a sus hijos. Imagina que eres un niño de 4 años y escuchas a tu padre pronunciar una palabra particular. Inmediatamente, tu madre reacciona con shock visible. Tu padre se disculpa nerviosamente y ambos te explican que esa palabra nunca debe ser dicha. Tu cerebro infantil registra esta información como: esta palabra es peligrosa. This area of language is emotionally toxic. Esta primera impresión se refuerza continuamente a través de la participación en rituales religiosos, donde ciertas palabras se pronuncian solo en contextos específicos y con actitudes específicas. Cada repetición fortalece las asociaciones emocionales hasta que se vuelven parte integral de tu estructura mental. Pero aquí viene la parte verdaderamente insidiosa. Este condicionamiento no se limita a crear aversión hacia palabras específicas. Crea aversión hacia entire areas of thought. Once certain concepts become emotionally charged, your mind begins to avoid not just those concepts, but any line of thinking that might lead to those concepts. Spinoza called this the tyranny of association, and he argued that it represents the most effective form of censorship ever developed. External censorship requires constant monitoring and enforcement. Internal censorship, once established, operates automatically and requires no external maintenance. ¿Te has preguntado por qué ciertas preguntas simplemente no se te ocurren, incluso cuando serían obvias en una situación particular? Tu mente no está evitando conscientemente esas preguntas. Ha sido condicionada para no formularlas en primer lugar. Es como si hubieran instalado filtros automáticos en tu proceso de pensamiento. The beauty of this system, from the perspective of religious authorities, is that it creates the illusion of free choice, while actually eliminating most choices. You feel like you're thinking freely because you're not consciously aware of the restrictions. You experience your limitations as preferences, your conditioning as values, your censorship as virtue. This confusion between conditioning and choice is what makes the system so stable and self-perpetuating. People don't resist restrictions they don't know exist. They don't question limitations they experience as natural. They don't rebel against censorship they perceive as their own moral judgment. Spinoza observed that religious authorities had refined this system to such a degree that they could predict and control the thoughts of entire populations. By carefully managing the vocabulary available for public discourse, they could ensure that certain ideas would never be considered seriously, certain questions would never be asked, and certain alternatives would never be explored. ¿Has notado cómo hay temas que simplemente no se discuten en tu familia, tu comunidad, or your religious group? Como hay preguntas que, aunque perfectamente válidas, generan incomodidad inmediata cuando se formulan. These are not natural taboos. They are artificially created restriction zones designed to protect the authority structure. The establishment of these restriction zones follows a predictable pattern across all cultures and religious traditions. First, authorities identify the concepts that are most threatening to their power. Then,
They surround these concepts with elaborate mythology designed to make them seem dangerous, forbidden, or sacred. Finally, they condition the population to experience emotional distress whenever they approach these concepts mentally. This process is so effective that it operates even when people are completely alone, with no possibility of external punishment. The restrictions become internalized to such a degree that they function as a form of psychological imprisonment. People censor themselves more thoroughly than any external authority could ever censor them. But here's what's truly remarkable. Spinoza discovered that this entire system of mental control depends on a single vulnerable point. The whole structure collapses the moment someone begins to examine the restrictions themselves with intellectual honesty. Once you understand how the conditioning works, you can begin to undo it. The key insight is that the emotional reactions associated with forbidden words and concepts are not natural or inevitable. They are learned responses that can be unlearned. The anxiety you feel when approaching certain topics is not a sign that those topics are dangerous. It's a sign that you've been conditioned to avoid them. This recognition is simultaneously liberating and terrifying. Liberating because it reveals that the mental barriers you've experienced as insurmountable are actually artificial and can be dismantled. Terrifying because it means that authorities you trusted to guide you spiritually have actually been manipulating you psychologically. The process of liberation begins when you start to question your own reluctance to examine certain ideas. Instead of avoiding topics that make you uncomfortable, you begin to ask, why do these topics make me uncomfortable? What am I afraid will happen if I think about them honestly? Who benefits from my unwillingness to explore these areas? These questions are revolutionary because they redirect your attention from the forbidden content to the prohibition itself. Once you begin to examine the mechanism of control, you start to see it everywhere. You realize that there are entire categories of thought that have been placed off limits, not because they are dangerous, but because they are enlightening. Spinoza promised that this process of mental liberation would lead to a profound transformation in how you understand yourself and your relationship to authority. Instead of seeing yourself as someone who needs to be protected from dangerous ideas, you begin to see yourself as someone who has the right and responsibility to examine all ideas critically. This transformation is not just intellectual, it's deeply spiritual. When you free yourself from artificially imposed mental restrictions, you gain access to forms of spiritual experience that are literally impossible while you remain mentally confined. You discover that true spirituality requires complete intellectual freedom, not the artificial constraints imposed by religious authorities. The ultimate irony is that the very restrictions that claim to protect your spiritual welfare actually prevent you from achieving genuine spiritual growth. The mental barriers that are supposed to keep you safe from dangerous ideas actually keep you trapped in spiritual childhood, unable to mature into authentic understanding. ¿Te has preguntado por qué, después de años de participar en activities religiosas, still feel like you're missing something essential? ¿Por qué the promises of spiritual fulfillment seem to remain perpetually just out of reach? The answer might be that you've been practicing a form of spirituality that requires you to abandon the very tools necessary for genuine spiritual development. Intellectual honesty, radical questioning, and the courage to examine all beliefs. The path to authentic spirituality, according to Spinoza, requires dismantling the entire apparatus of vocabulary control that has been installed in your mind. This process is not easy,
because it requires you to confront the deepest conditioning you received in childhood. But it is completely possible, and the results are transformative. Once you understand how the system of mental control works, you can begin to help others recognize it as well. Not through preaching or proselytizing, but through modeling intellectual courage and demonstrating that it's possible to think freely about all topics without losing your moral compass or spiritual center. This is the true gift of Spinoza's philosophy, not just personal liberation, but the tools to contribute to the liberation of human consciousness from the most sophisticated system of mental control ever developed. Every person who frees themselves from vocabulary restrictions makes it a little easier for others to do the same. La revolución silenciosa de la conciencia humana. Ahora vamos a adentrarnos en la revelación más profunda de todas. Cómo la liberación de una sola persona del control del vocabulario sagrado puede crear ondas expansivas que transforman entire communities y eventualmente toda la civilización humana. Lo que Spinoza descubrió about este proceso es tan esperanzador y poderoso que va a cambiar para siempre tu comprensión de tu propio potencial para influir en el mundo. ¿Has notado cómo una sola persona que habla con completa honestidad puede cambiar toda la dinámica de una conversación? Como someone who refuses to participate in shared illusions can force others to confront la realidad que han estado evitando. Este fenómeno no es casualidad, es la manifestación de un principio fundamental que Spinoza identificó. La verdad tiene un power inherente que no puede ser contenido indefinidamente.